Qué gran gusto me da recibir a Jorge Larrañaga Vidal. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, Daniel, un placer estar contigo por acá. Recién llegado de Paysandú. Ah, sí, recién. mirá. Sí. ¿Pero que volvés enseguida o te quedás un par de días? Y tengo un par de reuniones. Bueno, ahora voy a ir al Senado porque va Odone a la Comisión de Hacienda, así que vamos a estar escuchándolo ahí. Ajá. A nosotros nos importa mucho puntualmente el tema de política de frontera. Claro. Después tengo algunas reuniones y voy a ver si me da para irme hoy. Y si no, me voy a ir mañana a la mañana. Se hace largo a veces el camino, ¿no? Decimos que se hace es un país largo, chiquito, sí. pero mirá que hay que Se meter hace largo. kilómetros. Pero siempre hay un sanducero que me Sí. acompaña, así que vamos tomando mate y charlando también Está bien. de lo que vamos a hacer allá en el departamento. ¿Podemos nombrar a quien te acompaña? Pero ¿cómo no lo vamos a nombrar? Mi gran amigo Pablito Callafa. Tipo tan querido, Es Pablito. un fenómeno, Sí. un fenómeno, compañero nuestro. Con él arrancamos la militancia política. Que te abrió la cabeza en un momento cuando era necesario generar más cercanías con los jóvenes, ¿no? Es cierto, Pablito fue uno de los puntales ahí. Me acuerdo que me dijo para tomar un café. No me acuerdo el nombre de la cafetería, Pablo, pero él seguro que sí. En el Bar Los Cuatro. En el Bar Los Cuatro tomamos un café y que me después dijo fueron que- más de 4, digamos. Sí. Y bueno, coincidimos ahí en que faltaba un poco de renovación en aquel momento acá en Montevideo, en el sector del viejo mi padre, y bueno, ahí empezamos a formar una agrupación muy linda con un montón de jóvenes y ahí dimos los primeros pasos. Jorge, sabes que hoy decíamos cuando anunciábamos tu presencia, ¿no? Que, bueno, la política uruguaya está poblada de casos donde los hijos de también buscan su propio perfil, intentan un camino propio. Uno de los casos más destacados es el tuyo, peleando por tu espacio en el Partido Nacional después de un dolor desgarrador, ¿no? Perder a un padre, bueno, en fin, todos sabemos lo que se siente, pero además tratar de, por un lado, honrar su trayectoria política y a su vez marcar tu perfil. Es como una combinación de varios desafíos. Sí, por supuesto, digo, yo voy dirigiéndome en función también de lo que siempre me enseñó el viejo. Cada uno es constructor de su propio camino. Y así lo hemos venido haciendo en Paysandú. Siempre, obviamente, sobre los principios, los valores y muchos de los ejemplos que el viejo fue marcando, pero en definitiva, nuestro camino. Así lo hicimos, transitamos un proceso hermoso en Paysandú, armamos una agrupación de cero, una alternativa dentro del Partido Nacional en Paysandú, compitiendo contra toda la estructura, contra el gobierno. Y bueno, la verdad que lo hicimos de muy buena forma. El partido ganó en forma rutilante en mayo. Y bueno, la verdad es que quedamos con una representación muy buena en la Junta Departamental y con mayoría de los alcaldes. 5 de los 9 alcaldes que hay en Paysandú pertenecen a nuestro sector. Y bueno, con una agrupación de jóvenes muy fuerte también, así que seguimos con el trabajo también de estar en permanente cercanía con la gente, que es lo que nosotros hemos estado haciendo desde el principio, ¿no? Claro, claro. Siempre se lucha, por supuesto, con pros y con contras. Hay gente que te dice de entrada, bueno, no es como el padre, y hay gente que te da para adelante desde un principio. Entonces a veces tiene sus pros y sus contras, porque tiene, por supuesto, sus empujes tener un apellido de alguien que dio una enorme lucha por Paysandú y fue una figura muy importante, pero también tiene sus contras. En definitiva, digo, a mí no me importa mucho eso. Yo estoy enfocado en trabajar porque Paysandú esté cada vez mejor. Desde ya. Tu padre también, que enfrentó internas muy complejas, ¿no? Sí, y el Partido Nacional sigue con esas controversias que a veces son dolorosas porque cuando se supone que entre hermanos duelen más. Sí, es cierto. Ahora estamos atravesando un proceso de autocrítica, yo creo que es bueno. ¿Cómo lo ves en términos generales? Lo veo bien. ¿Es oportuno? Sí, por supuesto, es oportuno, ni que hablar. Nosotros tendríamos que conversar con toda la dirigencia en todos los rincones del país, por supuesto. Escuchar es fundamental. Es más, uno de los grandes errores de la campaña, para mí el principal problema estuvo en la campaña, en el Partido Nacional, no en el gobierno. El gobierno de Luis Lacalle Pou fue un buen gobierno. Los problemas estuvieron en la campaña que llevó adelante el partido. Fue justamente no haber sintetizado un mensaje que pudiera llegar a todos los rincones del país. A esos orientales no les llegamos. Entonces, bajar a tierra eso, escuchar cuáles fueron las peripecias, cuáles fueron
los distintos inconvenientes que pasaron los compañeros en cada uno de los rincones del país, es fundamental para apuntar a esa reconfiguración que tiene que tener el partido en los próximos tiempos, ¿no? Jorge, estás ocupando la banca de... Vos fíjate, yo te pongo un pequeño ejemplo. Sí. En Paysandú, que es donde yo estuve abocado. Fíjate que nosotros en mayo duplicamos al Frente Amplio, 50 a 25, 50.000 a 25, y en octubre el Frente Amplio nos ganó. Entonces, quiere decir que la campaña nacional no bajó a tierra en Paysandú de la forma en que debería haber bajado. Te decía lo de Sergio Botana, estás ocupando su banca en el Senado. Sí, estoy ocupando la banca de Sergio. Soy su suplente. Su suplente, exacto. Y Sergio el otro día me decía, en la medida en que el partido siga pensando más en la costa que en el interior o que en aquellos sectores más desfavorecidos, va a seguir perdiendo. Hay que incorporar ese concepto a este autoanálisis, a esta autocrítica, mirar un poco más, porque me lo decía clarito, Sí. El partido de la costa puede llegar a ser un partido que deje contentos a los costeros acá, ¿no? A la gente de acá de la Palangana, pero va a seguir siendo un partido chiquito. Tiene que mirar mucho más allá. Yo coincido también, por supuesto. Nosotros tenemos que ser un partido que apunte verdaderamente a la descentralización. Eso es fundamental. Nosotros tenemos que tener una visión integral de todo el país y eso pasa también por hacer una campaña eficiente en forma de ir recabando cuáles son las inquietudes de todos los uruguayos en cada punto del país. Se perdió pie ahí con la gente, decís, el partido. Y bueno, evidentemente perdimos pie, sí. Perdimos un poco de pie. Hay que ir a una reconfiguración en ese sentido. Yo creo que hay que interpretarlo o hay que escuchar desde mucho tiempo antes. Vos fijate que en el medio de una campaña no puede estar un comando en una forma vertical esgrimiendo cuáles van a ser sus pasos para todo el radio del país. Para conformar una buena campaña y para después, obviamente, lograr llegar y llevar adelante las políticas que nuestro partido pretende para el país, hay que escuchar desde mucho antes cuáles son las distintas realidades. Eso después va siendo insumo para conformar un proceso que nosotros tenemos que transitar. ¿No se escuchó? Sobre el pucho... No, por supuesto que no. Yo soy crítico en ese sentido. Ni que hablar que no se escuchó. Hay muchos responsables, por supuesto. El principal responsable fue quienes en ese momento estaban en la punta de la responsabilidad de nuestro Partido Nacional. ¿Llegaron a hablar? No ¿Llegaste vos a hablar con Delgado? Sí, obvio, sí, por supuesto. ¿Y qué llegué a hablar... Bueno, yo creo que uno de los errores principales fue no haber escuchado mucho más y haber cerrado puertas en un comando que es difícil que pueda interpretar cuáles son las inquietudes en los distintos departamentos. Yo creo que eso hay que llevarlo a los interlocutores, que son quienes permanentemente están en el día a día con la gente. Entonces, habría que escuchar mucho más de lo que se escuchó en ese sentido. Error garrafal, por supuesto, para mí también, y eso fue dicho por toda la dirigencia, es haber puesto a Valeria Ripoll como candidata a vice. Yo creo que es un gran activo para el Partido Nacional, Valeria Ripoll. Ahora, no era el momento como para ponerla en ese lugar. ¿Y vos decís que hay fórmulas que pierden o ganan por la integración? ¿Una candidata a la vicepresidenta mueve la aguja? Yo creo que si reúne ciertas condiciones, si reúne simpatías, si es alguien que viene trabajando en determinados temas dentro del partido de hace mucho tiempo, yo creo que es alguien que puede, o dentro de la coalición también, yo creo que es alguien que puede traccionar muchísimo, que puede empujar muchísimo. No era el caso. No por ella, porque creo que es un gran valor, pero me parece que alguien que un tiempo antes estuvo criticando duramente al partido y también estuvo criticando una herramienta que fue fundamental en aquel momento, era un buque insignia del gobierno de Luis Lacalle Pou como la LUC, la verdad que no era verosímil ponerla en ese lugar durante la campaña, ¿no? Gobierno de medio pelo, dijo tu correligionario de allá de... Sí, yo no estoy para nada de acuerdo. Para nada de acuerdo. Estamos hablando de Nicolás Olivera, que dijo que el gobierno de Lacalle Pou fue de medio pelo. No, yo no estoy para nada de acuerdo. Estoy en total desacuerdo. Yo creo que fue un gran gobierno. Creo que durante el gobierno de Luis Lacalle Pou se discutieron ideas muy importantes para el país. La LUC era un conjunto de muchas ideas.
la reforma educativa, la reforma previsional, que muchos hablaban pero nadie le ponía el cascabel al gato, que faltaron cosas por hacer, por supuesto, faltaron cosas por hacer. Digo, yo lo viví en Paysandú, faltaron cosas por hacer, eso es innegable, pero que fue un gran gobierno y así también lo valoraba la gente, con una consideración muy grande por parte de todos los uruguayos en cuanto a los garismos que marcaba el gobierno de Luis Lacalle Pou. Lo que pasa es que claramente lo que se ve es que el compañero de partido Nicolás Olivera, y esto para mí es objetivo, no es algo que pertenece a mi fuero íntimo o algo subjetivo, está más cerca de Yamandú Orsi que Luis Lacalle Pou. Está más cerca, objetivamente. Con Yamandú Orsi se junta a comer y a Luis Lacalle Pou en cada oportunidad que tiene lo critica. Claro. Y lo critica con algo grande, porque criticar diciendo medio pelo es algo importante. Y está armando. Es como que yo te diga que tu trabajo es medio pelo. Que es derecho, excelente, claro, es excelente, de primera. Te escucho derecho, permanentemente y todos los sanduceros te escuchamos mucho allá. Qué bueno, eso es un pueblo que quiero mucho. Pero ¿sabes qué pasa también, Jorge? Es que probablemente es legítimo que él esté armando como su propio perfil, distanciándose de un ala del partido y creando otra. ¿No lo ves por ese lado? Bueno, yo creo que él tendría que estar abocado para lo que lo eligieron, que es para ser intendente de Paysandú. Vamos 4 meses de periodo. Malo sería que estuviera apuntando a eso. Digo, yo espero y creo como sanducero y también como integrante del Partido Nacional, yo luché porque allá en Paysandú ganó el Partido Nacional. No ganó el sector de Olivera, ganó el Partido Nacional, el cual yo integro también. Entonces, yo espero que se dedique a hacer lo que tiene que hacer, que es para lo que los sanduceros le dijeron, que es gobernar. ¿Cómo ves de pronto? Con buen, sí. Lo digo con buen ánimo, pero con firmeza también. Por claro, ¿hablás con él? ¿Tenés diálogo? Sí, hablamos sobre algunas cosas importantes para Paysandú. Bien, cuando hablamos de Paysandú, bien blanco ese departamento, ¿no? Como otros tantos, es ahí donde existe como alguna duda. ¿Existe alguna duda? No, existen dudas respecto a la conformación de un lema único, coalición republicana, por ese riesgo de perder identidad partidaria. ¿Ves que está maduro el Partido Nacional como para debatir esta posibilidad de integrarse en un lema para las próximas elecciones bajo ese paraguas coalición republicana? Yo creo que todavía madurez no. Nosotros primero tenemos que hablar y conversar y reconfigurar un montón de cosas que corresponden a nuestro partido, pero obviamente ese debate va a estar arriba de la mesa. Yo integro el directorio del Partido Nacional y hemos conversado sobre eso. Allá en Paysandú, particularmente, nosotros armamos una coalición de hecho. Claro. De hecho, nuestro sector estuvo integrado por gente que pertenecía o pertenece al Partido Colorado, al Partido Independiente, Cabildo Abierto también integró. De hecho, uno de los compañeros, y hago memoria también, porque fue un gran amigo, Carlucho Moreno, el ex diputado, que fue diputado por Paysandú, Carlucho Moreno, un gran amigo que falleció hace casi 2 meses, nos acompañó, siendo Colorado, por supuesto, pero nos acompañó. De hecho, él con su equipo sacaron una lista en las departamentales y le dio un aporte enorme a nuestro sector. Entonces, armamos esa coalición, hubo un entendimiento muy bueno. Yo creo que tenemos que ir transitando hacia ese debate. Por ahora estamos en un proceso de autocrítica que era inevitable dentro del partido y una vez eso yo creo que se van a abrir puestas como para dar esas conversaciones. Bien, en el cierre... ¿cuál es tu agenda de prioridades considerando una acción parlamentaria también como político departamental de ese Paysandú que necesita, por ejemplo, fortalecer su capacidad de empleo? Es un departamento que ha sido severamente golpeado por el desempleo. Está esto de las políticas de fronteras, que yo no sé si ustedes ya están notando la proximidad de una reglamentación más eficaz, más efectiva, si ha impactado el anuncio. ¿Dónde está la prioridad en este momento de tu agenda política? Bueno, nosotros ya tenemos pronto y listo para presentar un proyecto en materia de seguridad para replicar en los distintos departamentos. Ahí hablamos de una coordinación interinstitucional de inteligencia departamental, centralizando a distintos organismos del Estado, que en función de muchas veces la tarea que desarrollan sus funcionarios, tienen contacto con
determinados hechos que se presentan en la sociedad con cierta apariencia delictiva. Entonces, para que no se pierda información, para que se trate con reserva, con inteligencia, es importante que haya un comando centralizado en ese sentido. Es sabido que, por ejemplo, funcionarios del MIDES, en función también de la tarea que desarrollan, tienen contacto con población, a veces en situación muy compleja, donde se presentan esta serie de hechos delictivos muchas veces. Entonces, para que esa información no ande como perro en cancha de bochas, en liso, es importante centralizarla, que se coordine, se trate con reserva, que no se filtre y con inteligencia. Yo creo que eso va a ayudar muchísimo. Nosotros durante la campaña también pusimos el foco en lo que es el empleo en Paysandú, que es una de las principales problemáticas, uno de los departamentos con mayor desempleo. Estamos rayando el 14%, muy por encima del promedio nacional. Presentamos cerca de 50 medidas, algunas ya se las hemos presentado a través de los ediles al intendente Nicolás Olivera. Y esto, por supuesto, con respecto a las políticas de frontera, es algo que nos preocupa muchísimo, porque en la reglamentación se contempló a la frontera con Brasil, pero no a la frontera con Argentina, y eso nos impacta como departamento. Entonces, había una posibilidad de revisión de eso en principio. Sí, hay posibilidad de revisión. Ahora vamos a escuchar al ministro Done. Sí. Si bien no son mecanismos de profundo impacto, son paliativos, y es importante tenerlos en el departamento, que tienen que ver con exoneraciones tributarias, importaciones simplificadas, reducciones en el IVA, exoneraciones también en los aportes patronales a la jubilación, etcétera. Entonces, son paliativos importantes, hay que tenerlo. Ya tuvimos una merma con respecto a la reducción en el IMES y en las naftas. Se eliminó también lo que era el Brau Recompensa, algo muy importante también para el departamento. Fíjate que más de 700 comercios estaban afiliados a eso, 15.000 tarjetas se repartieron en ese sentido, con descuentos importantes. Yo creo que hay que apuntar muchísimo a lo que es el crédito, dar facilidades y más accesos al crédito. Mucho de lo que pasa, por ejemplo, en el sector agropecuario. El mismo espíritu, por supuesto, no se puede replicar porque los giros son distintos, pero algo muy parecido en distintos rubros que pueden generar una empleabilidad muy grande, sobre todo en el departamento. Muchas veces es muy difícil acceder y poco menos cuando accedes, ya conjuntamente con el otorgamiento del crédito te están cobrando ya la primera cuota. Entonces, totalmente. Es difícil en cuanto a eso. Hay mecanismos, por ejemplo, de acceso a créditos fiscales con respecto a la Comap, pero muchas veces eso no te sirve para nada si vos no accedes a comprar, por ejemplo, una maquinaria que te puede dar muchísimo viento en la producción. Totalmente. Creo que algún anuncio va a haber del ministro de Economía en esa instancia. Vamos a guardar. Hay, creo que sintonía en ese sentido. Los otros días estuvo Álvaro García también comentando algunas cosas, así que esperamos noticias buenas en ese sentido. Jorge Larrañaga Vidal, muchas gracias por estos minutos. Daniel, un placer enorme conversar contigo, una alegría, estar contigo acá porque te escuchamos muchos, entonces para mí es una alegría enorme conversar contigo. Un abrazo.